Bienvenidos y bienvenidas. Soy Lorena de Boomerang, el portal de empleo más grande de toda Latinoamérica. En esta oportunidad vengo a compartirles algunos tips para poder acceder o tener una entrevista laboral exitosa. En un proceso de selección. El momento de la entrevista es un momento crucial, ya que es el momento donde nosotros vamos a estar contándole a un entrevistador, a uno o varios entrevistadores, quiénes somos, intentando destacarnos, sobre todo, no solo desde nosotros mismos, sino destacarnos en función de cierta competencia que estamos transitando con otros candidatos que también están en la misma terna que nosotros, ¿sí? Así que cuanto más preparados y preparadas estemos para poder transitar estas entrevistas o estos procesos de entrevista que vayamos transitando en este arduo trabajo de buscar trabajo, cuanto más herramientas tengamos, seguramente mayor éxito vamos a tener al final del proceso, ¿sí? Bien, empezamos entonces. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en este emblema de que buscar trabajo es un trabajo, uno empieza a trabajar la entrevista antes de tener la entrevista, ¿sí? ¿Qué significa trabajarla antes? Significa que a medida que yo voy postulándome a los diferentes avisos, ¿sí? De las diferentes empresas y voy recibiendo llamados, me voy investigando, ¿sí? Me voy embebiendo de información acerca de esas empresas, o en el caso que no cuente con la empresa y el nombre, con aquel aviso al cual yo me postulé. No hay nada peor que un candidato que cae a la entrevista sin saber nada de la empresa a la cual se postuló o del aviso, que por ahí dice, no, ni me acuerdo, me postulé a tantos que no me acuerdo en por qué estoy, pero bueno, me interesa trabajar y estoy acá, ¿sí? En esto de que hay como una competitividad en un proceso de selección y detrás nuestra y otros candidatos, nosotros tenemos que mostrarnos seguros, formados, empapados de conocimientos e interesados. Y además también es interesante conocer estas empresas porque es donde más tiempo vamos a estar en el caso de ingresar dentro de lo que sería el proceso de selección. En el caso que les gustemos y accedamos y entremos a trabajar, vamos a estar mucho tiempo de esa compañía y no hay nada peor que les pueda pasar que estar trabajando en un lugar que no les gusta. Entonces, investigar previamente. La empresa tiene como esta doble vertiente. Por un lado, chequear mi motivación y mis valores, a ver si son acordes, y por otro lado, ir mejor preparado, preparada a la entrevista. Entonces, importante, investigar a qué se dedica la empresa, esto de recordar cuáles son las funciones o al cargo al cual yo me estoy postulando, qué requisitos pedían, cuáles considero que son mis fortalezas de esos requisitos, ¿no? Como para poder venderme más en la entrevista, cuáles son los objetivos, la misión y visión de la compañía, los productos o servicios que ofrece, si me interesan, no me interesan, por qué me gustaría trabajar en esa empresa, pregunta que me podrían hacer en cualquier parte de la entrevista, y esto de trabajar una actitud positiva. ¿A qué me refiero con trabajar la actitud positiva? Me refiero a que a la entrevista tenemos que ir con la mayor actitud posible. Amén que tal vez tengamos un mal día, tal vez que sea la entrevista número 20 que vamos y que no nos devuelven información y que no nos están llamando. Buscar trabajo es un trabajo y es un proceso muchas veces desmotivante y tenemos que tratar de que en ese momento de la entrevista nosotros poder dejar lo mejor en esos 30, 40 minutos, lo que sea que dure, independientemente de nuestro estado de ánimo anterior, ¿sí? Entonces, preparémonos para esa entrevista desde lo actitudinal también. Vayamos a correr, hagamos yoga, hagamos todo lo que sea necesario para que esos 30, 40 minutos que dure o una hora estemos mostrando lo mejor de nosotros mismos. Bien. ¿Cómo debo vestirme? Cuestiones que nos preguntan mucho. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que ustedes no van a mostrar una personalidad o una actitud que no corresponda con quiénes son, eso está claro, ¿sí? Es decir, si yo nunca uso tacos, no voy a ponerme tacos ese día, si yo me visto de colores, no me voy a vestir súper sobria ese día, porque obviamente después yo tengo que sostener eso durante todos los días, durante todo el año o el tiempo que dure mi trabajo en esa compañía. Por lo cual, lo importante es, dentro de mi guardarropa, buscar aquella vestimenta que sea acorde a la ocasión, ¿sí? Por ahí no voy a usar lo que uso para salir a la noche, si es que a la noche por ahí uso otro tipo de vestimenta, pero bueno, dentro de lo que sería una ocasión formal voy a tratar de sostener mi propio vestuario, mi propia onda, ¿sí?
Obviamente es importante la imagen, ¿sí? Y es importante la impresión. También es cierto que cuando nosotros investiguemos las empresas a las cuales nos está convocando, eso también nos va a dar como un feedback de cuál es el estilo, la cultura de esa compañía también desde la vestimenta. Por ejemplo, en un banco, uno si va al banco, te das cuenta que están todos vestidos de trajecito, de uniforme, y si no tiene uniforme es el trajecito, la ropa más formal. En cambio, hay otras compañías donde por ahí la gente se viste de bermuda en verano o de pantalones cortos y está como más informal, y eso también me va a dar el termómetro a mí de qué es lo que por ahí, cuál es la impresión que mejor va a caer en función de esa cultura. Pero siempre tengan en cuenta que esa cultura sea afín a mi personalidad, como para yo también sentirme cómoda, cómodo dentro de lo que después será mi inserción dentro de esa compañía. Bien, cosas que sugerimos no hacer y que sí sugerimos que sucedan en la entrevista. No hacer tiene que ver con este catarsis, ¿no? Este estado de ánimo que podría estar cultivando, ya sea durante el proceso de selección o por malas experiencias laborales, ¿sí? Entender que el que está adelante, por más que sea copado, ameno y demás, me está evaluando, entonces no hacer catarsis sobre los malestares que tengo, no mentir, lo que no les hacer, no lo sé hacer, pero tengo voluntad de poder aprenderlo, negar debilidades, ¿sí? Todos tenemos debilidades. Cuando nos preguntan cuáles son tus debilidades, está bueno que uno ya tenga preparados algunos tips de debilidades como para poder compartir, pero no negarlas. No ser autorreferenciar del yo. Estamos ahí para hablar de nosotros. Podemos hablar sin estar haciendo autorreferencia egocentrista. No poner exclusivo interés en lo que es remuneraciones y vacaciones, ¿sí? O sea, podemos preguntar, de hecho es importante que esa información ustedes la tengan, pero si el selector no se las brinda inmediatamente, lo podemos esperar hasta el final de la entrevista y si no me la brindó, puedo preguntar yo. Preguntar esto, ¿no? ¿Qué hace esta compañía? No estar informado sobre eso, se supone que lo tuvimos que haber investigado antes de ir. No tomar la posta a ustedes de la entrevista, ni incomodar al entrevistador preguntando, ¿y cómo me fue? Hay otras personas, tengo posibilidades. Eso habla mucho de nuestra inseguridad y ansiedad, no está bueno. Tratar de apagar el teléfono, ¿sí? No estar como atentos al teléfono ni nerviosos con otras reuniones que no lleguemos. Tratemos de dedicarle el tiempo que corresponde a la entrevista y todos los eventos que pudieran venir en nuestra agenda, dejar cierto espacio como para que no nos altere en el caso de que se demore por alguna razón. Lo que sí está bueno que suceda es ir informado, lo que decíamos antes, tener una entrevista amena donde en función de cómo veo al entrevistador yo me voy a posicionar. Si el entrevistador habla un poco rápido, yo trataré de acelerar. Si el entrevistador se toma su tiempo, yo trataré de pausar. Esto es como una danza y debiéramos estar en sintonía con el entrevistador. Compartir fortalezas, debilidades y motivaciones, brindando ejemplos concretos, no en el aire. Siempre, bueno, a ver, contame un ejemplo de esto, le vas a decir el entrevistador. Bueno, ustedes tengan esta anticipación de poder antes saber qué fortalezas voy a decir, qué debilidades o bien qué me motiva. Ser cordial y respetuoso y poder hablar de los empleos anteriores críticamente o poder hablar sobre motivos de salida tal vez un poco complejos cuando uno por ahí tuvo una mala experiencia, fundamentando desde lo que pasó, ¿sí? Sin entrar en toda esta cuestión emocional de la catarsis, del dolor, la angustia, ¿sí? Que por ahí eso nos puede jugar una mala pasada en la entrevista si el selector se agarra de ahí para empezar a seguir indagando sobre nuestras emociones y el manejo de ellas. Es mejor mantenernos en un marco más histórico, racional y tratar de no entrar ahí. Actitudinalmente, obviamente no comer chicle, no llegar o conectarse tarde en el caso de que sea virtual la entrevista. Si vamos acompañados, en el caso de ser presencial, que el acompañante se quede afuera, ¿sí? Que no entre con nosotros. Tratar de apagar el celular para evitar interrupciones, no ser descortés, no decir obviamente groserías, ni estar demasiado simpático, exagerado, casi sobreactuado. Y esto de las respuestas cortas, sí, no, que sobre todo hablan de como monosílabos, ¿no? Y que uno como selector está ahí tratando de profundizar a mucho detalle y eso por ahí no genera tanta empatía, considerando también que hay otras personas compitiendo con nosotros, ¿no? Y por último, que es sumamente importante, tiene que ver con la confianza en uno mismo, ¿sí? Lo más importante de la entrevista es la actitud y la confianza. Lo que no sabemos lo podemos aprender. Lo que no tuvimos experiencia allá la vamos a tener. Pero la actitud es lo que más tenemos que destacar porque es lo que la compañía va a comprar y va a potenciar después. Sobre todo cuando están buscando jóvenes profesionales o jóvenes estudiantes. Entonces, trabajar mucho la confianza, eso nos va a dar no solo actitud en la entrevista, sino nos va a asegurar
cierta eficacia a lo largo del proceso de selección. Y hasta acá hemos llegado al final. Les agradezco mucho por haber estado ahí. Espero que les haya interesado el tema. Ahora, una vez que ya tengan estos tips, pueden acceder también al portal de Boomerang, actualizar su CV, cargarlo en el caso que no lo tengan, para poder estar atentos siempre a todas las propuestas de las empresas más grandes del país. Muchas gracias y nos vemos pronto.